Bueno amigos de YouTube, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo este altavoz. Es una opción económica. Su precio fue de 1000 pesos mexicanos en la oferta del Viernes Negro en Amazon. Este altavoz, no sé si es Ultimate Airs Wonderbomb 2. Quise traer este modelo ya que la única diferencia del 2 y el 3 es que el 3 tiene un poco más de batería y el material es más reciclable que este. Los puertos de carga siguen siendo micro USB, es algo que no me gustó, pero bueno, vámonos directo al altavoz para no perder más tiempo. Bueno amigos, en el interior de la caja únicamente contamos con esta pequeña tarjeta que nos dice cómo emparejar dos altavoces, algunas funciones principales como ya se observan aquí, el cable tipo micro USB que prácticamente ya están en desuso. Como les comento, la versión número 3 también viene con este tipo de cable. Y estos otros manualitos que por lo regular nadie revisa, pero haremos todo esto a un lado. Bueno, el altavoz, como podemos ver por aquí, vamos a quitar esta protección en el cual nos dice que está el Bluetooth. Bueno, aquí vemos el símbolo de Bluetooth cuando está encendido. Vamos a encenderlo. Ahí acaban de escuchar que ya encendió. Bueno, aquí este es un LED del Bluetooth. Cuando alguien está conectado se ilumina. Bueno, por la parte de enfrente únicamente tenemos el botón de aumentar volumen y de disminuir. Bueno amigos, si queremos conectar dos altavoces de este mismo modelo en sonido estéreo, basta con mantener presionado el botón este de aquí de arriba, ambos altavoces, y como pueden observar aquí ya se está buscando con el otro altavoz, cosa que no tenemos. Pero si tuviéramos dos ya se hubieran conectado. Una vez estando conectados, con un solo toque, por la parte de arriba se pone en modo mono, que ambas reproducen las dos frecuencias, o con otro toque se convierte en bocina derecha y bocina izquierda para un sonido estéreo. Por la parte de abajo acá, como podemos observar, en este símbolo que es la figura de un pino, en este modo que está apagado es sonido interno y cuando lo encendemos es sonido exterior. Esta misma tecla de aquí del centro, una vez que está conectado el altavoz, con un solo toque podemos poner play, con otro toque pausamos y si damos dos toques rápido adelantamos a la siguiente melodía. Por la parte de atrás tenemos el puerto de entrada para recargar el altavoz, que es la entrada micro USB como les acabo de mencionar. Este altavoz es resistente a las salpicaduras de agua y al polvo y debe estar completamente cerrado para que no vayamos a dañar el altavoz. Por la parte de atrás tenemos aquí una pequeña agarradera, el cual se le puede poner también un mosquetón para poderlo agarrar más fácilmente. Este altavoz tiene un Bluetooth 5.0 y trae una batería que dice que puede durar hasta 13 horas. Eso dependerá del volumen y del estilo de música. La respuesta de frecuencia de este altavoz es de 75 Hz a 20 kHz y tiene un peso de 420 gramos. En el interior tiene una batería de 2500 mAh, que es lo que nos dará la cantidad de horas de tiempo de uso. En este altavoz estaba observando que en el símbolo del Bluetooth no nos indica la cantidad de energía y la aplicación que hay para estos altavoces no controla este modelo, pero manteniendo la tecla de volumen arriba y volumen abajo nos puede decir qué tanta batería tiene. Como acaban de escuchar, nos dice que el altavoz está completamente cargado. Cuando el altavoz está descargando, nos da un sonido, el que acaban de escuchar, pero como un poquito más lento, así dando a entender como que se está descargando. Les pondré el sonido aquí para que se den una idea. Bueno amigos, este altavoz, el sonido es bueno, bastante fuerte, el sonido es 360. Por aquí enfrente tiene un woofer y otro woofer por aquí. Por los costados tiene dos radiadores pasivos. Se escucha bastante fuerte. La verdad no pensé que se escuchara así. Según es resistente a golpes a una altura máxima, si no mal recuerdo, de 1 metro. Pero pues no creo que alguien lo quiera dejar caer. El plástico es muy sólido, si se dan cuenta no es muy hueco. Y les haré una prueba de sonido en modo interior y modo exterior para que ustedes lo escuchen.
myself from